Alumnos del sexto A y sexto B, espero que estén todos muy bien. En esta oportunidad vamos a revisar las respuestas correspondientes de la semana del 18 al 22 de mayo y su plan remoto. En esencia, estas son respuestas ideales, así que quiero que en sus cuadernos escriban todas las cosas que yo señalo y que ustedes no abordaron y que no escribieron. Vamos a revisar esas actividades. En esta oportunidad tenemos el plan remoto correspondiente a la semana del 18 al 20 de mayo, bueno, 22 de mayo. Lo dije hasta el 20 porque el 21 era feriado, ¿cierto? Se supone que recuperamos el día viernes. Y en ese sentido, habíamos explicado qué había que hacer con el plan remoto, esencialmente ver el video, luego ver el PowerPoint, porque esta vez no estamos trabajando con el libro de texto, y luego las actividades que se encontraban en el PowerPoint. Dentro de las actividades que se encontraban en el PowerPoint, uno podía hacer referencia y buscar, en verdad, información que se señalaba en el video explicativo sobre la Constitución Política de la República. Muy bueno, lo expliqué en el video anterior. Y también qué son los derechos humanos. Además, podíamos revisar el libro de texto. Y en la página 24 está la información y algunos fragmentos que utilizamos en el PowerPoint. En ese sentido, se podía estructurar una buena respuesta para las actividades señaladas. Entonces, corresponde revisar el PowerPoint. Este PowerPoint complementaba lo que era la Constitución Política de Chile con la mención al respeto a los derechos humanos. Esencialmente ello. Primero hicimos un contexto histórico, o sea, en qué contexto se originó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículos que mencionan los derechos humanos en la Constitución Política de Chile. Luego, ¿qué señala la ONU con respecto a los derechos humanos? Llegando a las preguntas que en esta oportunidad eran dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer las preguntas y vamos a revisar el archivo. Ya. La primera pregunta señala que, ¿por qué crees que la Constitución Política de Chile señala artículos que están desarrollados en la Declaración Universal de Derechos Humanos? Esta es una pregunta de reflexión, de análisis. ¿Por qué? ¿Cierto? Se supone que nosotros deberíamos identificar que es, según la información, para que se respeten a las personas. En ese sentido, vamos a revisar la respuesta, que es un poco más construida de lo que yo señalé anteriormente, y dice, vamos a leerla. ¿Por qué crees que la Constitución Política de Chile señala artículos que están desarrollados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Aquí yo señalé que principalmente se debe a que se intenta proteger al ser humano, producto de los crímenes cometidos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque se asesinaron a muchas personas y también ocurrió un suceso que se llama el Holocausto, donde se asesinaron por motivos religiosos y étnicos. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos busca preservar que no se cometan los mismos errores que cometimos nosotros como humanidad en la primera década del siglo XX. De esta manera se evita que se repliquen crímenes homólogos en Chile. O sea, se intenta que se respete al ser humano y que no se cometan crímenes, que no se asesinen personas por etnia, que no se asesinen personas por su sexo, su religión, por sus creencias ideológicas, etc. Entendiendo ello, seguimos. Como la Constitución Política es el reglamento por el cual se rige la estructura original, perdón, la estructura organizacional del país, o sea, es lo que organiza a todos, los que estructura la institucionalidad, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, cómo funcionamos nosotros como sistema. Los derechos humanos se explicitan allí para que se respeten, ¿ya? Y a su vez para que ninguna institución y o persona y comunidad esté por sobre ellos. O sea, la Constitución Política es lo magno de un Estado, es el documento oficial, el principal. Entonces se supone que si establecemos los derechos humanos en la Constitución Política, la Constitución Política está por sobre las instituciones, las comunidades, las personas. ¿Por qué? Porque se deben respetar. Ya, en ese sentido, y voy a ser enfático, se estructura una protección basándonos en los derechos humanos al ser humano.
Esa sería la primera respuesta. Ahora correspondería revisar la segunda pregunta y su respectiva respuesta. Creo que este video va a salir un poco más pequeño porque la actividad era un poco menor que las anteriores. Aún así, las respuestas deben estar correctas. ¿Es importante que se respeten los derechos humanos? Esto parece obvio. Y lo es. ¿Es correcto garantizarlo en la Constitución política? Bueno, ahora vamos a argumentar esa obviedad. Dice, es importante que se respeten. ¿Sí? Lo tenemos claro a esta altura de la vida. Ya que permite que todos los seres humanos seamos iguales, dignos y que tengamos derechos. O sea, ustedes, yo, sus papás, sus amigos, las personas, todas somos iguales ante la ley y permite que nosotros tengamos derechos. De esta manera, somos iguales ante la ley, lo señalé anteriormente, podemos ejercer libertad de creencia sin ser coartados, o sea que no tengamos límites. Por ejemplo, yo puedo ser budista y se me tiene que respetar. Puedo ser una persona, no sé, un asiático y se me tiene que respetar. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de derecho. En definitiva, nuestros derechos se respetan teniendo experiencias de vida satisfactorias y esto tiene que ver con un concepto que hemos señalado en planes remotos anteriores, en clases anteriores. El concepto es el bien común. Todo Estado tiene como fin último generar el bien común en el ciudadano. Y esto es una práctica de la democracia que es fundamental. Nos valida como sujetos de derecho en el Estado chileno y en sí en cualquier Estado en donde se aplique la democracia. Ya, fundamental ese punto. Ya, con este párrafo tendríamos respuesta a la primera pregunta. Es importante que se respeten los derechos humanos. Su argumento. El argumento a la obviedad, habíamos dicho. O sea, esto es obvio. Sí o sí se tienen que respetar los derechos humanos y es importante. Siguiendo la línea, vamos a responder la segunda pregunta. La segunda pregunta. ¿Es correcto garantizarlo en la Constitución política? ¿Es correcto que se garanticen los derechos humanos en la Constitución política de Chile? Sí, ¿no? Habíamos dicho que el derecho humano es fundamental, ¿cierto? Nos permite ser iguales, dignos y que tengamos derechos. En ese sentido es correcto. ¿Por qué? Es importante garantizarlo en la Constitución política, ya que la Constitución política es la Carta Magna, la madre de las leyes, por la cual subyacen, o sea, la Constitución política mantiene las leyes en función del reglamento judicial del país. ¿Para qué? Para que se respeten una serie de cosas. En general, para que no se sobrepase la Constitución política. Y ahí tiene relación directa con el Poder Judicial, ¿cierto? El Poder Judicial, en estricto rigor, enjuicia a quienes no respeten la Constitución y las leyes. En ese sentido, explicitarlo en la Constitución incita a que las personas, comunidades, instituciones y el Estado respeten al ciudadano. En ese sentido, si no lo valoran, se enjuicia, se multa, tiene penas de cárcel, trabajo ético, etc. Y lo valoren como el principal elemento de la democracia. O sea, los derechos son fundamentales en el Estado democrático. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa dice que todos somos iguales, fraternos y libres. Y en ese sentido, los derechos humanos preservan esas principales ideas de la democracia. Entonces, para responder esta pregunta de correcta manera, principalmente tenían que revisar, voy a ser enfático, la información que está en el PowerPoint. En el PowerPoint, ¿cierto? Claro, ustedes leen la información y ahí sacan deducción y reflexionan y responden las preguntas. También tenían que revisar el libro de texto, ¿cierto? Había mencionado que podían, por ejemplo, leer el recurso 3. Aún es importante la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahora no vamos a mostrar el video porque lo hicimos en el video explicando el plan remoto. Pero vamos a revisar el plan remoto mismo. ¿Ya? Para responder de correcta forma
sigo repitiéndolo, tenían que haber revisado el link, haber tomado notita, ¿cierto? De la información que corresponde y que podría haber servido para la pregunta. O sea, primero leían la pregunta, después veían los videos y respondían la actividad señalada. Entonces, para finalizar, estas serían las respuestas para el plan remoto correspondiente del 18 al 22 de mayo. Consultas generales, por ejemplo, se pregunta mucho si tienen que volver a hacer el plan remoto, la actividad y reenviármelo. No es obligatorio. Lo esencial es que complementen, repito, lo esencial es que complementen la respuesta con la información que yo señalo, ¿ok? Porque puedo revisar las actividades una o dos veces, pero después yo creo que la tercera va a estar clara, ¿ok? En ese sentido, quiero felicitar a las personas, nuevamente voy a ser enfático en ello, voy a felicitar a las personas que me mandan sus actividades y que son puntuales, también a las personas que mandan sus actividades que han estado enviando recurrentemente en las semanas colocándose al día. Eso lo encuentro muy positivo. Y en general quiero mandarles un abrazo a todos y sigan haciendo las actividades. Voy a seguir enviando, así que espero que les siga gustando el grandioso ramo de historia. Hasta luego.